Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El presidenciable Jimmy Morales, triunfador de la primera vuelta electoral, asegura que no teme enfrentar a Valdizón o Torres en la segunda vuelta porque los dos son lo mismo. Sandra Torres del partido UNE manifiesta total confianza en que pasará a segunda vuelta y asegura que así vencerá en el balotaje a Jimmy Morales. Tribunal Supremo Electoral cataloga como histórico los comicios recién finalizados porque del total de guatemaltecos aptos para votar, el 70% acudió a las urnas. A nivel municipal, Álvaro Arzuirigoyen se reelige como alcalde capitalino por cuarta ocasión consecutiva. México, informe de expertos, desmiente la versión oficial de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El ganador de la primera vuelta electoral de estos comicios 2015 es el abanderado de FCN Nación, Jimmy Morales. Tras conocer que el candidato del partido FCN Nación, Jimmy Morales, pasa a la segunda vuelta de elecciones, este asegura que no tiene miedo de quién sea el que pase de entre Manuel Valdizón y Sandra Torres, pues asegura estar preparado. Contra cualquiera de los dos, no hay ningún problema por nosotros, creemos que es lo mismo. Y si ustedes hacen un poquito de retrospección, se van a dar cuenta que un partido de ellos salió del otro. Y eso es muestra del transfugismo que ha vivido Guatemala. Así es que las mismas prácticas usan, las mismas mentiras nos han dicho, así es que contra cualquiera de los dos creo que nos da lo mismo. Al cuestionarle sobre su inexperiencia dentro del campo político, este aseguró que ya varios analistas habrían opinado al respecto, y refiriéndose a uno que le comentó que él era un candidato al que le hacían falta al menos 4 errores, este respondió. Sería yo un mentiroso decirles que tengo experiencia. Hace algún tiempo un analista político dijo, yo siento que le faltan como 4 hervores. Y yo respondí, prefiero estar crudo a refrito, como los otros candidatos que hoy están. Mientras tanto asegura que no hará alianzas con ningún partido que tenga nexos con casos de corrupción, pero aún analizará con su comité ejecutivo con quienes podría crear uniones de cara a la segunda vuelta. Y a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral aún no ha dado a conocer el resultado final, porque hay un estrecho margen entre Sandra Torres y Manuel Valdizón para pasar a segunda vuelta, la abanderada de la UNE se siente victoriosa y asegura que ganará el balotaje frente a Jimmy Morales. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. A pesar que el Tribunal Supremo Electoral no ha dado el recuento final y oficial de los votos en todo el país, la candidata a la presidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza asegura que su participación en la segunda vuelta es segura. La verdad es de que estamos muy complacidos de ver el resultado del Tribunal Supremo Electoral el día de hoy, lo cual nos coloca en la segunda vuelta que iniciamos el día de hoy. Y sobre todo, pues que fue un proceso electoral con respeto a la ley electoral. El resultado fue positivo, hoy estamos iniciando una segunda vuelta. Torres añadió que su contrincante Jimmy Morales no le va a ganar. No me va a ganar. Ahorita la primera vuelta sí, pero la segunda la gano yo. Bueno, es lógico, somos seres humanos. Y sí, al principio, quiero contarles que sí, teníamos un poco de nerviosismo porque los números pues han sido muy cerrados y obviamente pues a cualquier partido político, a cualquier candidato le preocupa estar o no estar en una segunda vuelta. Pero lo importante es que estamos en la segunda vuelta, que hemos remontado una diferencia en contra del partido líder de 3.500 a 4.000 votos, quizás un poquito más. Estamos todavía esperando la contabilidad de algunas actas que hacen falta, pero
estamos muy contentos y estamos de veras complacidos. Como usted ya lo sabe, el estrecho margen que hay entre Sandra Julieta Torres Casanova y Manuel Valdizón no permite de momento poder determinar de manera oficial por parte del Tribunal Supremo quién de los dos llegará al balotaje. El Tribunal Supremo Electoral informó que ya se tiene computado casi el 100% del número de mesas electorales. Sin embargo, aún faltan algunas, las cuales podrían inclinar la balanza entre la Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Libertad Democrática Renovada, por lo que pidió a los organizadores y a los votantes que guarden la calma mientras se da el resultado oficial de los votos. Es la primera vez que se da en Guatemala una cercanía en el segundo lugar. Esto se ha dado en otros países, inclusive en Guatemala, con una corta diferencia para cuando se obtiene la elección presidencial en la segunda ronda de esta naturaleza. Aquí es al contrario y como ven, este proceso electoral está lleno de circunstancias tan no previstas como la ley establece. El magistrado señaló que en este momento un voto podría hacer la diferencia y si alguna de las dos agrupaciones que están en el segundo lugar obtiene un voto más, este pasaría a una segunda vuelta con FCN. El resultado que están ustedes viendo es el resultado informático, es la forma digital con que el tribunal tiene la obligación de mantener informado a toda la ciudadanía, a todos los amigos observadores y a toda la comunidad internacional de cómo estamos con los resultados electorales. En eso se aplica un voto es válido. Quiero decir que es una importante, quizás una complejidad procesal para el tribunal, pero una gran importancia para el sentido del voto. Es ahí donde debemos decir que cada voto vale y un voto puede dar la diferencia en una adjudicación, no solo en el tema de la segunda vuelta presidencial, sino en todas las adjudicaciones que corresponden a las diputaciones. Seguimos con las noticias. He de resultarle contando que sin duda la disputa entre Manuel Valdizón y Sandra Torres es algo inédito en la vida pública de nuestro país. A continuación, un relato de cuán estrecho es el margen. De forma totalmente sorpresiva, Sandra Torres, presidenciable del partido UNE, y Manuel Valdizón del partido Líder se encuentran en una férrea disputa por el segundo lugar de la primera vuelta desde hace más de 24 horas, para definir quién disputará el balotaje con el indudable triunfador de las votaciones del domingo, Jimmy Morales. Cabe recordar que las encuestas situaban a Manuel Valdizón como el vencedor de la primera vuelta y a Sandra Torres en la tercera posición de la intención de voto. Sin embargo, escrutado más del 98% de las juntas receptoras de votos, la disputa se mantiene bastante reñida entre ambos candidatos, ya que Manuel Valdizón alcanza un 19.59%, mientras que Sandra Torres se coloca apenas por delante de él, sumando un 19.68% de los sufragios válidos emitidos. La diferencia entre ambos candidatos suma 4.468 votos, por lo que la tarde de este lunes Sandra Torres realizó una conferencia de prensa para manifestar su satisfacción porque, según ella, pasará a segunda vuelta, al considerar que faltando poco más del 1% de las juntas receptoras de votos por escrutar, es difícil que Manuel Valdizón alcance el triunfo. En conferencia de prensa, el Tribunal Supremo Electoral informó que en estas elecciones se registró una votación histórica del 70% de la población empadronada. Como guatemalteco me honro en felicitar a la ciudadanía por su activa participación con un alto grado de patriotismo y respecto a esta fiesta cívica, alcanzando un récord en la historia democrática y electoral de Guatemala de un 70.38%. Resultados sin precedentes y que consolidan nuestra democracia y demuestra, vez más, el alto espíritu de vocación cívica y cultura política del pueblo de Guatemala. Agradezco y reconozco de manera muy especial a todos los miembros de las juntas electorales, departamentales, municipales y especialmente a las receptoras de votos y a los guatemaltecos voluntarios por haber cumplido su compromiso con Guatemala. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45.
Estamos hablando de elecciones, grandes sorpresas a nivel municipal. En la ciudad, Álvaro Arzú arrasa, en Misco pierde Otto Pérez Leal, gana Neto Brand y otras grandes sorpresas, hombre, gana la sobrina de Arnoldo Medrano. Escrutado el 100% de las juntas receptoras de votos de la ciudad de Guatemala, en la página de internet del Tribunal Supremo Electoral se confirmó, como se preveía y sin hacer propaganda electoral, que el alcalde Álvaro Arzú fue reelecto por cuarta ocasión consecutiva al obtener el 56.9% de los sufragios de un total de 479.891 votos válidos emitidos. El segundo lugar lo ocupó el candidato del partido Viva, Luis Enrique Cruz, mejor conocido como Veneno, con el 19.80% de los votos emitidos. En tercer lugar se situó Antonio Coro, del partido Líder, con el 12.12% de los votos. En el municipio de Misco, con el 100% de las juntas receptoras de votos escrutadas, se determinó que fue desplazado Otto Pérez Leal, actual alcalde e hijo del expresidente Otto Pérez Molina. El ganador de la contienda electoral y nuevo jefe edil de ese municipio es Neto Brand, del Movimiento Reformador, quien obtuvo el 21.65% de los votos emitidos. El segundo lugar lo ocupó Amílcar Rivera, del partido Líder, con 16.89%, y el tercer puesto fue para Pérez Leal. Para el caso de Villanueva, Edwin Escobar fue reelegido con el 26.68% de los sufragios emitidos por los villalovanos. El segundo lugar fue para el candidato del partido Todos, con el 16.70%. Esto cuando se ha escrutado el 95.72% de las juntas receptoras de votos. Por último, en el por demás polémico municipio de Chinautla, escrutado el 100% de las juntas receptoras de votos, se ha confirmado que la dinastía Medrano sigue en el poder. Allí, Elizabeth del Cid Medrano, sobrina de Arnoldo Medrano y candidata por el partido Líder, ganó la alcaldía con el 28.80% de los votos válidos emitidos. El segundo lugar lo ocupó el candidato del partido Patriota, con el 19.6% de los votos válidos emitidos. Usted, en horas de la madrugada, un ciudadano colocó una guillotina, esto en el Palacio Nacional de la Cultura, haciendo referencia a la Revolución Francesa en comparación con la situación actual del país, luego de que desde el pasado 25 de abril se despertara una serie de manifestaciones que levantaran uno de los mayores movimientos populares de la historia de nuestro país. Una analogía con la Revolución Francesa y la revolución que está pasando en Guatemala. Eso es básicamente lo que me interesa decir. Igual lo que estábamos hablando fuera de cámara, yo no me siento conforme con lo que hay, va. Yo creo que deberíamos de seguir luchando, seguir trabajando para que Guatemala vaya mejorando. Creo que Guatemala está mejor que hace unos años y los últimos 3 meses lo demuestran, ¿verdad? Seguimos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha, ¿verdad? Lucha pacífica. Y hablemos ahora de noticias internacionales. Se habla del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eso en un segundo. Y es que los jefes de bloque de la República no lograron un acuerdo para saber cuándo podrán sesionar para elegir al nuevo vicepresidente de la República, esto luego de que Alejandro Maldonado asumiera como presidente constitucional. Ya le contaba, en el caso de Ayotzinapa se descarta que los 43 estudiantes hayan sido calcinados. Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa cuestionan la versión oficial, la versión de los hechos. Carlos Martín Beritzain, miembro de la comisión, desmiente la supuesta incineración de los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. La evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etcétera, muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula, no se pudo hacerse allá. Tras comprobar esas evidencias, el grupo está convencido de que ese evento no ocurrió en el basurero de Cocula en esas condiciones. Además, los investigadores internacionales dudan la versión del gobierno, que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa, y que fueron confundidos con miembros de los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos.
La comisión obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales. Al parecer, tenía la intención de impedir que los buses tomados por los estudiantes abandonaran la ciudad. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. No había confusión sobre la identidad de quiénes eran ni qué estaban haciendo. Los investigadores aseguran de que la hipótesis más consistente de la violencia desatada contra los estudiantes es que la acción de tomar autobuses por parte de los normalistas podría haberse cruzado con la existencia de droga ilícita en uno de los autobuses. Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de este programa a las 8:45, hoy lunes 7 de septiembre, una jornada histórica que no termina de dar noticias, no se termina el conteo de votos. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados. Me acompaña esta noche Paola Hurtado y le damos la bienvenida a Dina Fernández. Hola. Directora del diario digital Soy 502, y también a Jorge Anderino, profesor universitario y analista político. Vamos a hablar sobre este conteo de votos, como ya lo hacíamos fuera de cámara. Y Paola arranca con la primera pregunta. Hablamos de ese conteo porque estamos a casi por terminar esta jornada y no se sabe con certeza quién va a ir a la segunda vuelta. Hay resultados oficiales, pero son preliminares. Y sabemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene problema para contabilizar poco menos de 400 mesas electorales para decirnos en esa disputa tan reñida quién pasa a competir con Jimmy Morales. Cuando ustedes ven estos resultados específicamente entre la UNE y FCN Nación, que casi llegan al 20%, pero se disputan a veces 0.8, 0.9, un punto. ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo Manuel Valdizón, que empezó el año con más del 40% de intención de voto, ahora está intentando rascar un 20% con Sandra Torres, que se mantuvo en el tercer lugar principalmente? Dina, comencemos contigo. ¿Cómo lo ves desde tu cobertura periodística y desde toda la gente con la que hablas? Bueno, yo creo que al final la gente despertó y se manifestó ante una situación que uno decía es insostenible que el país siga así, que sepamos que haya tanta corrupción y la gente lo acepte y diga que así es. Yo creo que es una manifestación clara de decir hasta aquí ya no, y la gente lo manifestó en la calle, y después de haberlo manifestado en la calle, lo manifestó en las urnas también. Ahora, si era algo que yo al menos no esperaba, de ninguna manera. Yo quiero aprovechar esto que dice Dina justamente, y quiero aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene ella día a día en conocer esa conversación que se desarrolla a través de las redes sociales, que es la conversación que refleja la conversación del país también. Ese sentimiento y esa comparación que la gente empezó a hacer entre Manuel Valdizón y Otto Pérez Molina crece en agosto. ¿Crees que sea una de las causas para interpretar y entender esa caída tan estrepitosa que él tuvo? Yo creo que parte de lo que detonó esto fue el no te toca. De verdad, yo creo que la gente se lo apropió. Le cayó mal que le dijeran le toca. O sea, que era un poco como, así se impone, así es y aguántense. Y la gente contestó no te toca, y si ustedes se recuerdan, le contestó no te toca a todos. Yo eso lo vi muy fuerte desde el principio, y si ustedes se recuerdan también, que hay varias cosas que detonaron esto, pero ¿se acuerdan del seminarista aquel que sacó el cartel en la asamblea del PP? Parte de lo que decía era PP igual líder, creo yo. Entonces, eso creo yo que caló en la conciencia de los guatemaltecos. Señor Teodorino, ¿cómo ve la disputa entre Torres y Valdizón? Bueno, me parece que es algo que no se tenía precisamente en el contexto político de este momento. Se pensaba, de acuerdo a la respuesta de las últimas encuestas, que era el partido de Manuel Valdizón el que iba a estar quizá en una primera, punteando en las elecciones, y luego una disputa en una segunda vuelta con otros partidos. Sin embargo, esto ha presentado un escenario novedoso, diferente a los últimos años que hemos tenido elecciones también,
porque presenta un margen muy corto para poder determinar quién va a esa segunda vuelta. Y esto hoy más que nunca es importante en virtud de todos los eventos que están pasando en las elecciones, la quema de urnas, las posibles impugnaciones de votos. Hoy más que nunca el tribunal y las juntas receptoras de votos tienen que dar al final todo su resultado. Jorge Mario, ¿cómo interpreta ese mensaje que ha dado Sandra Torres hoy al final de la tarde cuando dice soy yo la persona que pasa a segunda vuelta y un 2% aún pendiente de contar, pero ella habla con claridad y certeza, es lo que refleja en esa conferencia de prensa, para decir esto se disputa entre Jimmy Morales y Sandra Torres y deja completamente fuera de la escena electoral a Manuel Valdizón? Bueno, me parece que es una estrategia política de ella en este momento, cuando hay pareciera una intencionalidad de que efectivamente la segunda vuelta electoral será el partido de la UNE la que acompañe a Jimmy Morales. Sin embargo, creo que aún hace falta que esas mesas terminen de contarse. No hubo tampoco un pronunciamiento hasta el día de mañana de parte de Manuel Valdizón, y eso coadyuva. Había un silencio de parte de los dos partidos políticos, y en medio de todo el Tribunal Supremo Electoral está pidiendo paciencia, está pidiendo que esperemos en los últimos resultados, pero es una jugada política para ponerse en el imaginario de los votantes, en el imaginario de posibles alianzas electorales, como lo dijo hoy, y bueno, adelantó un poco la movida. Adelantó el riesgo porque si se revierte la tendencia, ella sería el tercer lugar, queda fuera y tendría que reconocer doble derrota. Hablemos del ganador que va a esta primera vuelta, Jimmy Morales. Con Dina estábamos ayer en el centro de cómputo cuando él arribó y no podíamos darle crédito a la cantidad de periodistas que se le dejaron ir encima tratando de buscar su declaración. Y hoy ya ha dado varias entrevistas. Hay dos frases que a mí me llaman la atención, que tal vez podemos discutir brevemente. Cuando él nos dice ayer que él no es que haya hecho bien las cosas, es que Valdizón hizo todo muy mal. Y hoy dice que si Líder y UNE pasan a segunda vuelta, seguro le ganan. No sé si es demasiada candidez o una muy fina estrategia para hacerse parecer como un perdedor y conseguir lo contrario. ¿Cómo lo ves, Dina? ¿Cómo está comunicándose él? Yo creo que él sí tiene experiencia comunicándose con su audiencia y yo creo que para él sí es bueno sacar, por ejemplo, ayer de las primeras cosas que dijo también fue yo no soy capaz, yo no soy la persona más capaz, pero lo que Guatemala necesita es recuperar confianza en sí misma. Y es así, antes de que me digan, digo, porque él ya sabe que ese es el cuestionamiento constante de las personas hacia él. Entonces él lo enfrenta primero y dice, miren, sí, yo no soy la persona más capaz, pero aquí estoy y voy a poner mi mejor esfuerzo. Y entonces la gente dice, bueno, lo ve con empatía, y la gente que votó por él también lo sabe. O sea, la gente que votó por él porque es el personaje ajeno. Y después yo creo que genuinamente debe estar preocupado. Yo ayer le veía en el gesto. No puede ganar. Sí, porque ayer igual en la tarima, donde nosotros estuvimos en la tarima donde él celebró con la gente en la casa del partido, ya de madrugada. Y él ahí les dijo, nosotros estábamos por la presidencia en el 2019, pero aquí estamos. Y les digo, yo me siento contento de estar con ustedes, pero también me siento preocupado porque todos los problemas de Guatemala ahora recaen sobre mí. Yo creo que genuinamente él debe estar preocupado, yo estaría preocupada. Retomemos esas palabras, Dina, y quiero que nos comentes qué piensas sobre esa votación. Pareciera que el voto de castigo no se va a la segunda vuelta, sino se celebra y se aplica ese castigo del votante desde la primera ronda. Yo creería que, yo comparto la opinión, es un voto y él lo sabe, es un voto de castigo lo que él recibió. Yo creo que eventualmente lo que las personas están pensando en ese proceso de comunicación es que efectivamente quien está ahora en ese proceso de primera vuelta es alguien que no tiene esa experiencia política, pero así pareciera que las personas quieren a alguien que no tenga esa experiencia, y creo que lo está explotando. Y el voto de castigo, creo que inicialmente platicaban ustedes con Dina sobre este tema. Creo que la alianza que hizo, alianza perversa que hizo el Partido Patriota con
el partido de Manuel Valdizón desde la elección de el organismo judicial y de las Cortes de Apelaciones el año pasado, desde ahí se denotó. Por eso sí es un voto de castigo ahora, porque se le ha hecho el imaginario de una alianza que tal vez no está definida ni está clara, pero que sí en actos y en acciones del legislativo se pudo ver los mismos discursos. Pero yo creería que hay que dividir, tal vez hay dentro de el universo de votantes, tal vez hay algunos que sí trasladan que sí van a trasladar ese voto de castigo a la segunda vuelta, y hay otros tal vez diría yo más urbanos que no lo van a hacer. Y en esa segunda vuelta, Jimmy Morales contra Torres o contra Valdizón, es verdad que la gente sabe que él no tiene la preparación, la garra política para navegar en una contienda como esta, pero va a llegar un momento en que se lo van a empezar a exigir, y hay un momento en el que él va a tener que hacer una estrategia de defensa o de ataque, dependiendo cómo decida él, para el competidor que le va a atacar. Más que en eso, quiénes son los que lo rodean para empañar ese aura de impoluto, de que no está manchado de ningún partido político, y va a verse seguramente cualquier vinculación. ¿Cómo visualiza usted esta segunda campaña de lo que se viene? Bueno, me parece que en mes y medio que nos queda de aquí al 25 de octubre, difícilmente él va a alcanzar a tener esa preparación o inclusive una composición de un equipo tan fortalecido como tal vez se esperaría en la población. Yo creo que él apuesta por seguir con esa imagen de bonachón, una imagen de no político, y de hacer una apertura, una convocatoria. De hecho lo dijo hoy en la conferencia de prensa, que iba a estar dispuesto a escuchar y a recibir propuestas. Ese creo que va a tomar su estrategia. Sin embargo, yo creo que esperaríamos que debiera ser un debate serio, un debate más profundo. A mí no me han gustado los debates con tantos candidatos, porque las personas tienen un minuto para poder responder preguntas y exponer sus planes. Quizá ahora tendremos oportunidad de ver de verdad dos candidatos que tengan nivel de grado de profundidad y que puedan responder al electorado y tener una mejor decisión. Jorge Mario, ¿eso quiere decir que prevé usted que deje esa imagen de bonachón, de bueno, de ingenuo en la política y salte realmente a jugar un rol donde se muestre más capaz, que no es una broma? Yo creo que lo que va a tratar de posicionarse él es como seguir siendo ese espacio de no político, del antisistema, pero al mismo tiempo va a generar, digamos, sus capacidades, las que tenga. Ya de hecho lo ha dicho, que tiene unas especializaciones, que ha estudiado algún doctorado. Seguridad, dijo hoy. Dijo hoy que tenía una de sus especialidades, era de seguridad. No sé hasta dónde lo va a explotar, pero hoy por hoy una campaña no muy grande, no digamos austera, pero sí menor a los demás candidatos, y expresiones quizá de no los políticos tradicionales, le han valido hoy llegar a ser el primer lugar. ¿Y cómo ves a Sandra Torres en campaña para segunda vuelta? Yo la miro aguerrida. Ya fue aguerrida en su primera etapa contra Manuel Valdizón, y creo que va a ser, aparte es un poco su personalidad también, yo creo que ella va a tratar de explotar su experiencia. Eso es lo que ella ha hecho, y decir lo que ha dicho, que Guatemala no es un chiste, que no se improvisa, y que se necesita gente y equipo y conocimiento. Pero lo que yo quería decir es que tal vez vamos a ver campaña, porque no vimos campaña en estos meses. Y ahora que está más diluido el escenario, pues se puede ver, como dice Jorge y tú, esa competencia. Pero estoy tentada de preguntar y hacer un ejercicio con ustedes que lo observan desde fuera. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno sobre el otro? De Jimmy sobre Sandra, por ejemplo, y viceversa. La fortaleza de Jimmy sobre Sandra, creo yo, es su simpatía. O sea, ahí es una la luz y la sombra, si querés, porque Jimmy es una persona, o sea, él es simpático, creo que es carismático, la gente lo quiere, o sea, naturalmente. Y doña Sandra Torres es una señora con una personalidad muy fuerte, que ha hecho un gran esfuerzo, creo yo, a lo largo de esta campaña por suavizar su imagen, por mostrarse más afable, más cercana, pero es algo que a ella le cuesta y que la gente no se termina de y que en segunda ronda no le sirve de mucho. Sí. Sí, yo creo que efectivamente coincido con Dina. Creo que
una de las cualidades más importantes de Jimmy es efectivamente tener una empatía hacia sus electores, y no creo que eso vaya a cambiar. Creo que los electores no están viendo hoy por hoy si el plan de trabajo está desarrollado, si la persona es quizá la más idónea. Hoy por hoy están viéndolo a él como el candidato contrario a los políticos tradicionales, y creo que esa es una gran ventaja para él y una desventaja muy grande para la candidata de la UNE. A pesar de su experiencia, a pesar de que lo pueda llegar a decir que tiene muchos equipos de trabajo y un plan muy desarrollado, eso no es lo que la gente hoy por hoy está escuchando. Si lo hubiera escuchado, hubiera ganado en primera instancia doña Sandra. Pero ese debate que no se dio y que podría propiciarse ahora, un debate directo, Jimmy Morales contra Sandra Torres. Es que eso es fundamental. ¿A quién le va bien, a quién le va mal? Yo creo que ahí va a tener mucho que decir doña Sandra por esa experiencia que... Ahí está la fortaleza de ella. Ahí está la fortaleza, seguro. Depende, porque si la gente no quiere eso, sino que quiere el inexperto que mejor aprenda en el camino. Sí, pero aquí la clave, creo yo, para Jimmy Morales es que no cometa errores graves o terribles durante los debates, que pueda hacer un debate que permita discusión de ciertos temas, no profundidad como lo ha estado haciendo, que da respuestas someras, pero si comete errores muy graves como eventualmente se podría tener de alguien que no tiene esa experiencia, quizá eso sí le puede hacer mella. Y que al final tal vez la gente, tiene usted razón, que la gente lo que quiere oír es esa profesión de honestidad y de que yo soy diferente a ellos. Preferible, en conclusión, escuchar, no lo sé hacer, voy a aprender en el camino, que escuchar lo sé hacer, tengo el equipo y tengo el partido para tomar las riendas de este país. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales quienes nos acompañan desde su casa. Juan Carlos Sandoval en la pantalla para leer sus mensajes. Dice César Méndez Arreza, gracias, buenas noches. Vámonos a las redes. César Ponce nos dice, recuerden que el presidente es el representante del Ejecutivo, todo dependerá del equipo de trabajo que tenga. Edgar, esa señora Sandra Torres que cree que ya no se nos olvidó lo que hizo cuando gobernó la UNE, está perdida. El señor Polanco nos plantea, más que castigo, es una muestra de que no son ellos los que deciden, y eso hay que ratificarlo en la segunda vuelta. ¿Por qué el TSE se demora tanto para dar información total? Allí hay algo escondido. ¿Por qué no había pasado antes que tardaran tanto? Bueno, sí había pasado, regularmente pasa, que ese margen, lo que pasa es que no le poníamos tanta atención, ya estaba todo resuelto. Claro que iba a decir, la verdad, todos los votos de Valdizón contra ella, más los de Jimmy, no creo que tenga oportunidad, y Aurora, creo que afirmar que será presidenta cuando le ha costado llegar a segunda vuelta es arrogancia pura, y eso se paga, es lo que plantea Aurora. Hasta aquí con las lecturas de los mensajes más importantes, vamos a la pausa, seguimos con el análisis, estamos a las 8:45. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. En el segundo segmento de a las 8:45 vamos a tratar de responder esas dudas que vienen después de la principal. ¿Quién ganó para presidente? Va seguido de ¿y quién quedó para diputado? Al menos esa es la tendencia que se ha visto a lo largo de la jornada en redes sociales. Tiene mucha expectativa la gente sobre cómo quedaron sus candidatos en los listados nacionales y distritales. Y para conversar de ese tema tenemos a dos invitados. José Carlos Sanabria, analista político y muy conocedor de los partidos y organizaciones políticas, y también tenemos a Jonathan Lemos, él también es analista y ha seguido muy de cerca toda la conformación del Congreso de la República. Hay listados provisionales con los resultados que se tienen más o menos con el 96-97% de mesas escrutadas, y nos apuntan, nos muestran que no hay aplanadora en el Congreso. Líder, aunque tiene la mayoría de diputados, tiene una bancada no mayor de 35. Menor que la actual. Muchísimo menor que la actual. La UNE se posiciona en segundo lugar. El Partido Patriota no sale tan castigado a nivel nacional, pero sí sumamente en el departamento de Guatemala. Y de eso queremos ir conversando con ustedes, sobre todo de las bancadas grandes.
José Carlos, comencemos con usted. ¿Cómo evalúa el desempeño que tuvo Líder en el Congreso de la República, dado el resultado para presidente y las alcaldías? Bueno, creo que en principio hay que hacer una aclaración. En esta oportunidad los ciudadanos asistieron a las urnas y votaron no en lista, como usualmente se vota, y ni mucho menos pues, tampoco concentraron la mayor cantidad de votos en 2 o 3 fuerzas políticas, sino en el caso del Congreso de la República los ciudadanos decidieron distribuir sus votos en varias bancadas. Inclusive hay algunos fenómenos bastante territoriales, como por ejemplo el de Todos en Zacapa, el de UCN en Jalapa y el de Encuentro por Guatemala en el Distrito Central y los municipios de Guatemala. Entonces lo que vemos es básicamente la conformación de un Congreso un poco más plural de lo que estamos acostumbrados a ver. No vamos a tener una bancada mayoritaria. En este caso llama muchísimo la atención que el Líder, en lugar de ganar diputados, sale perdiendo casi 20, de 64 a 44. Tenemos a una UNE que mantiene cierta estabilidad y en este sentido pues va a tener 33 según las estimaciones que nosotros tenemos. Entonces creo que vamos a tener un Congreso incluso donde hay bancadas como la del PP, con Todos, que tienen entre 17 y 18 según nuestras estimaciones, que van a ser bancadas bisagra, van a ser bancadas que van a jugar roles muy importantes, principalmente para buscar las alianzas. Una de las dudas que tengo yo es qué va a suceder en el caso de los diputados del Líder, si en este caso el partido no logra pasar a la segunda vuelta y pues se enfrenta a otro tipo de procesos como por ejemplo una eventual sanción o suspensión, si incurre en prácticas y continúa con su campaña, sí pasar a una segunda vuelta. Hay una pregunta importante sobre la cual se ha hablado bastante este día, pero quisiera enfocarnos en esa composición dentro del Congreso, Jonathan, y podemos decir, hay 2 bancadas grandes, UNE y Líder, y hay 2 bancadas medianas, Todos y el Partido Patriota. ¿Qué dinámica interna vamos a ver en los primeros 6 meses? O seamos más cortoplacistas, porque está visto que puede cambiar de un momento para otro. En los primeros 3 meses o 4 meses, ¿qué dinámica interna se prevé con estas 4 bancadas? Bueno, antes de proyectarnos a cómo se comportarían los diputados electos a partir del 14 de enero, a mí me gustaría quizás definir todo este proceso de elección de diputados como un proceso de cambio conservador, pero muy alentador. Y digo conservador porque observo 2 tendencias bien interesantes. Primero es que las bancadas mayoritarias, si bien no con el mismo número en la actualidad, pero sí las bancadas mayoritarias en la actualidad, que son UNE, PP y Líder, se mantienen en los primeros 3 puestos de la elección. Hemos estado 4 meses con un rechazo de la ciudadanía a la clase política, pero a pesar de eso observamos que esos 3 partidos se mantienen, claro, con números más bajos, pero ahí vemos de que todavía se mantiene un poco pues esa estructura, digamos, conservadores. Aparte también observo que un buen número de diputados logró la reelección, que tengo entendido como 75 de los 96 que buscan por ahí, muy buen número. Exacto, incluso no sé, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir de que a comparación del Congreso del que estamos saliendo, en esta ocasión vamos a tener diputados viejos, si lo queremos poner así, en un mayor número que la vez pasada. Ahorita tenemos mitad y mitad de diputados nuevos y diputados que ya tienen experiencia. Lo otro es que vimos reelección de diputados con antejuicios. Creo que eso tiene que ver más con las listas, digamos, no tanto porque la gente quiera votar por ellos, sino porque son parte de la lista y tienen que entrar ahí de rebote. En ese sentido, coincido con José Carlos en que podemos esperar transfugismo a partir del 14 o incluso antes. Creo que sabemos que la dinámica en el Congreso no está enfocada en legislar, sino en gestionar presupuesto para obra. Y aquí pasa el sentido de que si no tenemos a Manuel Valdizón en una segunda vuelta, pues todos estos diputados del Líder van a buscar migrar a un partido que les pueda garantizar esos recursos, ya sea el FCN o la UNE, en caso de sean estos 2 los que pasen a la segunda vuelta. O lo mismo podría suceder con la UNE, que ya lo vimos hace 4 años, cuando llega con un buen número de diputados tal como ahorita y se pasan a Líder,
que en ese momento no llegó con muchos y luego fue creciendo, así que también podemos tener esa expectativa de que el líder pueda crecer por otros medios, no necesariamente por la vía del voto. El Partido Patriota no tiene a sus fundadores y dirigentes, no los tiene libres, están en prisión provisional ambos. Uno de sus fundadores era el candidato a vicepresidente del PP y obviamente no entra al Congreso de la República. Está acéfalo, el partido oficial, y tiene una cantidad considerable de legisladores. ¿Hacia dónde se le ve que puede migrar? ¿Podrá ser hacia FCN? ¿Podrá ser, le interesará al líder? ¿Le interesará más la UNE? Creo que ahí tenemos que ver las dinámicas personales más que ideológicas dentro del Congreso, porque obviamente la ideología, pues no vamos a hablar de eso. Y ahí sería especular mucho, decir a qué partido puede migrar. Me parece que si seguimos con el modelo de cálculo racional que hasta ahora ha funcionado en la política guatemalteca, se van a ir con el que crean que tiene más posibilidades de ganar la segunda vuelta. Entonces, después de la encuesta vamos a empezar a ver cambios en el Congreso seguramente. Pero quizás también lo interesante sea, tal como dice Paola, el Partido Patriota está acéfalo, pero cobrarán liderazgo nuevas personas y se identifican algunos que ya han estado ahí, que de alguna manera eran los operadores políticos o cobraban importancia a nivel de gestiones con otros partidos. ¿Visualizan ustedes esos nuevos liderazgos desde ya? Yo veo bastante difícil porque incluso muchos de los liderazgos que están en el partido están enfrentando incluso procesos de antejuicio. Lo que sí creo que sucedió fue que las estructuras, principalmente las territoriales, en algunos departamentos todavía son sólidas y todavía fueron fieles al partido y lograron pues contribuir a que el partido tuviera un desempeño importante. Entonces creo que en alguna medida eso pues básicamente nos refiere a un tema que nosotros hemos hablado siempre, que son los mecanismos de democracia interna, que son aquellos que permiten no solo la renovación de cuadros partidarios, sino dinámicas que permitan que en los partidos políticos las diferentes corrientes partidarias puedan coexistir, o en este caso pues resolver diferencias internas entre los diferentes liderazgos. Creo que muy bien en este sentido pues la lógica de los recursos puede ser una lógica que vaya a ir determinando hacia dónde van cada uno de los diputados. En este caso, por ejemplo, si diputados de bancadas que no tienen acceso, por ejemplo, a muchos recursos, o pueden en este caso pues buscar sumarse a un partido que sí les ofrezca oportunidades en términos de acceder a diferentes recursos. Entonces sí creo que ese puede ser una de las variables, como muy bien decía Jonathan, que nos va a ir marcando la pauta más allá de las variables ideológicas partidarias que no necesariamente definen hacia dónde se va un diputado o no. Yo de hecho pensaría que los diputados que lograron la reelección con el Partido Patriota y se mantuvieron en el partido no lo hacen por una convicción de querer invertir en el partido o querer mantener el partido, sino porque la crisis lo llegó justamente a escasos días del cierre de candidaturas. Entonces ya no encontraron un espacio en otro partido para poder migrar. Creo que ahorita lograron el objetivo, algunos de ellos, no todos obviamente, de poder mantenerse en el Congreso, y yo sí estoy 100% seguro de que el Partido Patriota es una marca muerta a partir desde el 19 Yo también estoy de acuerdo con usted. Hay un detalle que creo que es importante también resaltar en medio de la discusión de la elección en el legislativo, y es que yo creo que la ciudadanía se comportó o emitió su voto con muchísima información. Creo que como producto de esta crisis, como producto de la discusión que se dio no solo de los diputados, de las funciones, sino de aquellos casos especiales que están enfrentando en estos momentos procesos judiciales, la gente sí asistió a las urnas y emitió un voto bastante consciente, bastante con reflexivo. una cifra récord, según No, incluso el Tribunal Supremo Electoral. Ese es otro detalle importante de este proceso electoral, que aumentó y que el voto nulo, que era una de las tendencias que se preveían por muchos analistas, al final de cuentas fue básicamente la tendencia que se ha mantenido en los últimos procesos electorales. Y al contrario, el voto de las personas fue un voto muy sofisticado, porque sabían elegir al candidato a presidente, sabían elegir a su candidato a alcalde y a su candidato a diputado, y esos no representaban o no estaban en el mismo partido.
Déjenme darles nombres de los, por ejemplo, los que tienen procesos en proceso y podrían tener que dejar la curul si estos avanzan. Está Baudilio Hichos, del Partido Líder, en Chiquimula. Está Gudy Rivera, del PP, en Guatemala. Mirza Arriaga, Luis Chávez, Janet Hernández y... Janet Hernández no tiene proceso, solo Luis Chávez y Emilene Mazariegos. Los primeros son del Líder y ella es del PP. Y está Mario Rivera, del Líder en Quiché, y Jaime Martínez Loaiza. Son 7 que si... Supongamos que prospera el antejuicio contra ellos y salen, subirían a sus curules diputados como Giordano, Juan Manuel Giordano, del Líder, Daniela Beltranena, ex asistente de Roxana Valdetti. ¿Cómo ven ustedes con lo que va a empezar esta legislatura con 7 diputados posiblemente enjuiciados? El patrón que observo ahí es que no solo son 7 diputados, la mayoría del Líder, sino que aparte muchos de ellos son figuras en el legislativo de muchos años. Al momento de que esto prospere, estos procesos judiciales prosperen, yo sí vería muy debilitado al Partido Líder, porque perdería líderes locales que han tenido una trayectoria quizás con el uso de clientelismo y demás, pero que han estado en el Congreso por muchos años y que al final son una fuerza importante en el Congreso. O sea, perder esos liderazgos y que los suplentes sean personas que no necesariamente tienen la experiencia o el reconocimiento en sus distritos, me parece que sería un golpe durísimo para el partido. Le corrijo ahí el dato porque Daniela Beltranena no subiría si uno de los que mencioné sale. Ella no entró en el listado distrital. Por cierto, al Patriota le fue muy mal acá en el departamento de Guatemala. Pero hemos hablado bastante de esa dinámica interna y justamente esa era una de mis preguntas. ¿Qué pasa cuando esos liderazgos que tienen toda la experiencia pueden dar un paso abajo y desaparecer completamente el Congreso? Allí intuyo que hay ambigüedad. Pero hay una pregunta más importante y no podemos dejar esta mesa sin abordarla. ¿Qué dinámica se prevé entre este nuevo Congreso, con un voto tan sofisticado como lo han llamado ustedes, tan distribuido como lo ha calificado Jonathan, y el Ejecutivo? ¿Cuál va a ser esa dinámica? Yo creo que depende de quién llegue al Ejecutivo. Pero Sandra Torres, por ejemplo, o Jimmy Morales. Hagamos el ejercicio rápidamente con ambos. Yo, por ejemplo, con Sandra Torres creo que tendría una bancada un poco más sólida. En la bancada de la UNE, en este caso, hay muchos diputados que tienen muchísima experiencia, incluso algunos que han jugado roles de operadores políticos. Entonces sí vería pues algunas facilidades para que el Ejecutivo, en este caso, pues tenga canales de comunicación con el Legislativo y en este caso pues avance la agenda legislativa. Con Jimmy Morales, la diferencia ¿cuál sería la es precisamente que no tiene una bancada importante, que no tiene una estructura partidaria, y entre los diputados que tiene ese bloque en el Congreso no hay experiencia como la que sí tiene la UNE. Entonces ahí vería pues mayores dificultades para encontrar operadores políticos que hagan avanzar una agenda legislativa. Muy rápidamente, Jonathan, que se nos acaban los minutos, el mismo ejercicio con uno y con otro. Yo creo que en ambos casos, para ser más rápido, en ambos casos tendríamos una parálisis legislativa como la hemos estado teniendo. Es positivo la diferencia de poderes y demás, pero al final esa construcción de alianzas a mí sí me preocupa porque no llegamos a tener los números necesarios para aprobar las reformas que el país necesita. Como la ley electoral, por ejemplo, y evitar el transfugismo, que no estaríamos hablando de ahorita quién se va a pasar a qué bando a partir de esta semana. Va a ser un poquito más difícil esas negociaciones porque son tantas las bancadas que podrían aportar números para esas aprobaciones que yo no veo esperanza en cuanto a que aumente el número de decretos aprobados en el Congreso. Gracias a los dos. Gracias. Y bienvenidos a otra oportunidad para seguir hablando de estos resultados y también del Congreso. Vamos ahora a pasar con Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué comentaron ustedes en las redes sociales. Gracias, Paola. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes. Nos dice Miguel Castillo, en efecto no fue cruzado, sino pensado. Vamos avanzando, dice Miguel. Jorge Molina, no tengo dudas, será una aplanadora con el resto de corruptos que negociarán y repartirán el poder. Son más de 2/3, nos dice el doctor Hernández. Recordemos el fenómeno de que los diputados de oposición tienen más poder en el Ejecutivo por negociaciones y por apoyo. Y David, ¿qué pierden? Ojo que pierden de vista es que la manifestación fue un 3.7% de los que votaron. Ustedes creían que eran la voz del pueblo, pero no es así, es lo que plantea David.
Momento de irnos a la pausa, quédense con nosotros, tenemos ya el debate y usaremos resultados electorales como nuestro hashtag de la noche, resultados electorales. Hablamos por supuesto de los diferentes resultados tanto a nivel de diputaciones como de corporaciones municipales del departamento de Guatemala y a nivel presidencial. Resultados electorales, nuestro hashtag de la noche. Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales en el debate. Este segmento fue patrocinado por